sientes tú exactamente cuando vienes aquí a la estación de trenes de Ávila? Pues mucha nostalgia, mucha añoranza, muchos recuerdos, ¿verdad? Porque prácticamente he vivido aquí la mitad de mi vida en este trabajo, ¿no entiendes? Desde que llevo en la estación de Ávila, que son prácticamente desde el año 86, que son 35 años, pues muchos recuerdos y muchas cosas, y muchas vicisitudes y cosas buenas, malas, y lo que ha sido mi vida prácticamente, ¿verdad? Quitando la época, los días de ocio que tenía, pues prácticamente hemos vivido aquí, ¿verdad? Prácticamente en la estación. Hemos sido, como se decía antes, un ferroviario, ¿verdad? De toda la vida aquí, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Tú te jubilabas en agosto, después de, como señalas, buena parte de tu vida trabajando en esta estación de trenes. Por lo tanto, has sido testigo de primera mano de cómo ha evolucionado el servicio de ferrocarril aquí en Ávila. ¿Cómo crees que ha cambiado a lo largo de estos años? Bueno, pues los primeros años de mi trabajo, me voy a referir prácticamente aquí, desde que estuve en Ávila, ¿verdad? Prácticamente, pues mejoró bastante el ferrocarril, ¿no tienes? En esos aspectos, esos años de los 80, finales 80, 90, y eso, pues prácticamente, dentro de lo que cabe, para lo que había en aquella época, pues bastante bien, es decir, en ese aspecto, en todo lo que era la infraestructura, de todo, ¿verdad? La cuestión de las vías, ¿verdad? De los trenes, bastante bien. Luego ya, en un tiempo a esta parte, pues ha habido un deterioro, como todas estas circunstancias que se han ido notando todo, sobre todo hablamos, por ejemplo, de las comunicaciones a Madrid, pues ya lo que eran hace unos años, que prácticamente se tardaba bastante menos, pues ahora pues cada vez va la cuestión peor, ¿no entiendes? Es decir, por trenes sí que había, te estoy hablando a lo mejor hace un año, de un año a esta parte, pues sí que había bastantes a Madrid la relación, lo único, otra cosa era el horario y otra cosa el tiempo que se tardaban, es decir, que para viajar a Madrid pues se necesitaba ahora mucho más que hace unos años. Luego también con Valladolid y Salamanca, que son las otras líneas, pues prácticamente también la combinación es menor y también, aunque se tarda un poquito menos y eso igual, pero también la relación pues ha ido bastante, cada vez un poco a peor, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿no? Pues esto, no sé si también esto lo estamos viendo bajo las perspectivas de este último año, pero ya se veía venir los últimos años anteriores también a que ocurriera todo esto. No sé si a ti personalmente, que has dedicado buena parte de tu vida laboral, en este caso, al tren, al ferrocarril, en Ávila, ¿te da pena o rabia ver cómo de alguna manera este servicio se está degradando? Sí, sí, porque hay que tener en cuenta que Ávila estamos muy cerca de Madrid. Y la relación con Madrid es muy importante, queramos o no, en la capital, aunque nosotros pertenecemos a Castilla y León, y en el aspecto de Castilla y León también de tener otras relaciones mucho más rápidas, con mejor combinación de horas y todo, y sobre todo con Madrid, pues se ha perdido mucho, el de lo que te iba comentando yo antes, todo el deterioro del tiempo que se tarda en viajar, el tiempo, la gente, que incluso mucha gente trabaja en Madrid, de Ávila, que dependemos mucho de Madrid, ¿verdad? Y en ese aspecto pues hemos ido bastante a peor. Antes señalabas que esto es un poco parejo a la pérdida de calidad en otros servicios públicos, pero también de alguna manera nos damos cuenta de que Ávila está siendo, en comparación con otras ciudades, por ejemplo Segovia ha conseguido la alta velocidad, ahora por ejemplo el ejemplo de Zamora, una ciudad que estaba antes un poco apartada de las líneas de ferrocarriles y que ahora le han puesto en el mapa. No sé por qué Ávila en concreto está perdiendo estos servicios. Sí, no lo sé, porque viajeros sí que ha dado. Ávila siempre, ha habido muchos viajeros, sobre todo con Madrid, y más ahora, si hubiera mejores comunicaciones, también con Valladolid, que es con Salamanca sobre todo, que son las otras dos líneas principales. Y con respecto a eso, yo no sé, nos hemos quedado, sí, en ese sentido, bastante atrás, porque otras ciudades aquí de Castilla y León pues han conseguido mejor, ¿verdad?, por las circunstancias que sea, y Ávila pues prácticamente al contrario, no solo no hemos mantenido lo que teníamos antes de esa, sino que incluso hemos ido a peor, es decir, y eso es muy importante ahora, en esta época que estamos viviendo, ¿verdad?, pues exactamente, quitando este receso, que esperemos que se nos pase cuanto antes, ¿verdad?, pues es fundamental, ¿verdad?, tenerlo todo para la ciudad de Ávila, tener buenas comunicaciones, ¿verdad?, exactamente. ¿Cómo ves tú el futuro del ferrocarril aquí en Ávila, Julio?
Bueno, pues yo no sé, pero lo veo bastante negativo en ese aspecto, ¿eh? Pero más que nada no sé, es que quizás lo miramos un poco bajo el prisma de la cuestión de ahora, ¿verdad? Y hay que verlo, a ver si se nos pasa esto cuanto antes, ¿verdad? Para ver si podemos, no sé, mejorar en algún sentido, pero yo veo un deterioro en los servicios y eso sobre todo cada vez peor. Y no sé, y eso nos va a costar mucho recuperarlo, ¿no entiendes? O por lo menos mantenerlo lo que teníamos hace unos años, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo crees que podríamos recuperarlo los abulenses? ¿Por dónde pasan estas reivindicaciones? Sí. Bueno, pues yo creo que tendríamos que intentar, que no sé, volver a los trenes con un horario mejor. Es decir, la combinación, ya sabemos que hay mucha gente que trabaja en Madrid y gente que se mueve y ahora en las comunicaciones es fundamental poner unos horarios más atractivos, es decir, para la gente con menos paradas en algunos sentidos y luego, es decir, para llegar cuanto antes a Madrid, es decir, que no podemos estar a 130 kilómetros que estamos en la línea de ferrocarril, que solo cae por línea de ferrocarril de kilómetros y se tarde tanto, ¿no entiendes? Más en esta época que estamos. ¿Crees que los abulenses tendremos que ser más reivindicativos con nuestro ferrocarril, con nuestros trenes? Hombre, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo porque el ferrocarril aquí dentro, sobre todo con la relación Madrid, lo que te comentaba antes, hemos tenido una época bastante bien y las combinaciones eran bastantes, por eso te quiero decir que yo creo que había que intentar luchar porque es que es todo, si no Ávila se va a quedar bastante, mira que estamos cerca de Madrid, pero en ese aspecto nos vamos a quedar bastante atrás. Ascensión, Raquel, vosotras sois dos usuarias frecuentes del tren que va a Madrid. ¿Cuánto tiempo lleváis exactamente usando este servicio? Yo unos 6 años, 6-7 años. 9 años, más o menos, aproximadamente. ¿Cómo ha cambiado este servicio a lo largo de estos años? Pues terriblemente. quizá ella sepa más porque lleva más años. Terriblemente ha cambiado, porque antes eran bastante más puntuales, llegábamos bien al trabajo y ahora pues estamos llegando con unos retrasos a lo bestia. Antes del COVID y después del pre-COVID y actualmente con el COVID pues muchísimo peor, porque tenemos retrasos a lo mejor de media hora. En tu caso, Raquel, que vas a un pueblo, no vas a Madrid capital, vas a Collado Villalba, si no me equivoco. Eso es, pues igual, mismos retrasos. Nosotros, pues claro, dependemos de los horarios de los trenes, tenemos que estar pidiendo permisos continuamente, diciendo que nos retrasamos, pidiendo justificantes, y esto estamos hablando, hemos hecho cuentas, pues las personas que viajamos, desde septiembre, que llevamos cogiendo el tren este curso, hemos contado 5 días que ha llegado a su hora el tren, a Villalba, que es donde yo me paro, entonces es horroroso, todos los días igual. ¿Qué creéis que se puede ver esta pérdida de calidad del servicio? No pues sé. No tenemos ni idea, no sabemos si depende de Renfe, de Adif o de políticos, no tenemos ni idea. La cosa es que nosotros somos las que sufrimos todos estos retrasos y estos trastornos con el sistema ferroviario. Una falta de interés. De todo. No lo sé, y nosotros pues como ciudadanos de Ávila, que nos gusta Ávila, que nos gusta la ciudad, que nos gustaría que todo esto prosperara más, vemos un desinterés por la ciudad continuado año tras año y vemos que la ciudad no está bien comunicada y que gente se ve obligada a irse a vivir a Madrid por no tener una buena combinación de tren y un buen transporte con la ciudad, con la capital. Sin duda alguna, uno de los problemas de Ávila es el de los transportes, precisamente. Lejos de solucionarse, parece que se agrava con el paso de los años. Sí, no hemos notado ningún año que haya ido a mejor. Y precisamente este 2020 que acabamos de cerrar ha sido como la puntilla, ¿no?, al ha sido al la servicio. puntilla porque nos han dejado exclusivamente un tren, vamos, 2 cercanías que llegan a Madrid casi, tardan 2 horas y pico, y el tren que sale ahora mismo a las 7:30, yo llego a mi trabajo a las 10 menos cuarto aproximadamente, pero todos los días. Entonces, ¿eso qué te obliga? Te va a obligar pues, a tener que residir en Madrid. A la larga te tienes que ir, te está echando el sistema de locomoción. ¿Conocéis a mucha gente que haya optado ya por este...? Sí, mucha gente. Y luego, pues con lo del COVID, lo que nos hicieron, con todo el confinamiento,
quitaron trenes por la falta de uso, digamos, o porque no había tantos viajeros, pero no se han recuperado con la vuelta a la normalidad, digamos, entre comillas, de toda la gente que volvemos a viajar a nuestros puestos de trabajo. Hay mucha gente que está optando por otros medios de transporte, entiendo, y Sí. bueno, ya como un tema Residencia en Madrid la mayoría. Si ahora mismo seremos unas 6 o 7 personas solamente en el andén por la mañana, y antes pues éramos muchísima gente. Y mucha gente que ahora sí Y tiene vamos que ir con en un regional. casi todos los asientos ocupados, y ahora no. Ahora te sobra, vamos, más de 3/4 del tren. En vuestro caso personal, ¿habéis pensado ya mudaros a Madrid? Yo quizás en septiembre. Yo no lo he pensado por yo ahora, sí. pero vamos, es una cosa Yo de cajón en el día Este que ritmo esto no le puedes seguir, Exacto. es imposible. En tu caso personal, Es imposible. llevas viviendo aquí toda la vida, imagino, o casi Llevo toda la viviendo vida. casi toda la vida aquí, sí. Tiene que ser Sí. duro, ¿no? Pensar Pues es cambiar. duro, pero es que no tienes otra opción, no te queda más opción que irte, porque no tienes otro medio. El autobús también, la gente se queja de que hay muchísimos retrasos, que van los asientos muy pegados, que son autobuses muy antiguos, entonces yo en coche tampoco estoy dispuesta a ir y venir a Madrid. Entonces, la única opción que tienes es residir en Madrid. Y los de Madrid tienen la opción del autobús. En mi caso, para ir a Villalba no tenemos autobús. O sea que, como esto se acabe, yo no tengo opción de transporte público, tendría que tirar de coche y ahí ya pues, nos metemos también con el peaje, con todo, y es pues, inviable. Puede parecer que esto es un problema único que vivís los que usáis el tren a Madrid, pero también la gente que va a Valladolid, a otras capitales más o menos, comparten la misma problemática. ¿Os Sí. lo cuentan a vosotros? Sí, por supuesto. Comparten O sea, la esto misma no es- problemática, pero no van haciendo las paradas que hacemos nosotros. Es decir, nosotros paramos en todos los pueblos habidos y por haber hasta Villalba. Entonces eso ya te dificulta muchísimo, porque llevas perdiendo una cantidad de tiempo tremenda. Y luego ya, cuando llegas a Villalba, tienen prioridad los cercanías. Entonces acumula otra vez retrasos desde llegamos Villalba. mínimo 2 horas. Un viaje normal a Madrid. Tercermundista. Raquel, Ascensión, os dejo ya, que me imagino que después del viaje estaréis deseando llegar a vuestras casas. Ricardo, en apenas 5 minutos que llevamos aquí en la estación, ya se te ha acercado una persona para preguntarte que qué hay de un tren en concreto. No sé si es una situación muy frecuente cuando estás aquí. Pues sí, es bastante frecuente. A mí que me conocen pues, por mis apariciones en los medios de comunicación, como portavoz de la plataforma, y sobre todo a los compañeros cuando están trabajando, pues es fácil que la gente se acerque a preguntar por esos servicios que desaparecieron cuando se dictó el primer estado de alarma el 14 de marzo y no se han vuelto a recuperar. Fundamentalmente esta señora preguntaba por un tren que circulaba y pasaba por Ávila a las 7 de la mañana, más o menos, 7 menos 5, que es un tren muy utilizado, muy demandado, pues, sobre todo por aquellas personas que se van y se desplazan a diario a Madrid, fundamentalmente por motivos de trabajo, que, bueno, pues sorpresivamente todavía no se ha recuperado. Y es el tren que más demanda tenía. Nosotros cuando hablamos con Renfe reclamando que se volviesen a poner todos los servicios que había, nos hablaba de que se irían recuperando en función de la demanda, y algo que ya en aquel momento le dijimos que no entendíamos ese argumento y que viene a demostrar que no es cierto, porque ese tren era el más demandado, el que más se utilizaba, el que más viajeros utilizaban en la estación de Ávila para desplazarse a Madrid, como digo, y no se ha vuelto a recuperar. La situación sin duda alguna se ha agravado en este año pasado 2020, la situación que vivió el ferrocarril, pero no es una historia que venga de ahora, es una historia que viene de lejos. No, claro, este año se ha profundizado y algunas veces da que pensar, y nosotros lo hemos dicho también públicamente, que parece que se utiliza esta desgracia que estamos padeciendo, ¿no?, la pandemia, para seguir insistiendo en el deterioro del ferrocarril y en la supresión de servicios, porque si no, no se puede entender.
podemos entender que cuando hubo una limitación de movilidad importante durante el mes de marzo, abril, mayo, hubiese una reducción de servicios, pero luego después, una vez que se recupera esa movilidad, hay que garantizar esa movilidad, ¿no? que se ha recuperado. Esto no deja de ser un servicio público y, sin embargo, no fue así. Hubo una merma de servicios y no se han recuperado todos, como digo. Por lo tanto, bueno, pues se sigue ahondando, ¿no?, en esta situación de abandono, de deterioro que sufrimos en Ávila. El tema de la nevada última esta de primeros de mes, del día 7 o el día 8 de enero, ha demostrado también pues ese abandono. Mientras que se habían recuperado prácticamente los servicios en toda España, en Ávila, un sitio donde estamos acostumbrados a ver nieve, donde ha habido nevadas más importantes que esta que hemos padecido en esas fechas, y donde ha habido heladas también más importantes, pues aquí estuvieron 5 días sin circular ningún tren. Ricardo, ¿qué problemas viene arrastrando el ferrocarril en la provincia de Ávila en los últimos años? Bueno, pues nosotros ya empezamos cuando se fundó la plataforma, ¿no?, que no deja de ser organizaciones sociales, vecinales, de todo tipo, patronales, para poder defender y viendo la necesidad que existe de que el ferrocarril sea un ferrocarril competitivo, ¿no? Es un elemento fundamental de vertebración de los territorios. Bueno, pues ya veíamos entonces, cuando se fundó, como digo, la plataforma en el año 2005, y ya hace un tiempo, que la nueva línea de alta velocidad que se pretendía entonces inaugurar por Segovia, entre Madrid y Valladolid, y que además iba a comunicar con el norte y el noroeste de España, pues iba a poner en riesgo los tráficos ferroviarios que hasta ese momento habían discurrido por Ávila, por nuestra provincia, y efectivamente así fue. Entonces nosotros lo que decíamos en aquel momento es que nosotros no íbamos en contra de nadie, y seguimos sin ir en contra de nadie, y no pretendemos que la línea que en su momento se construyó, y al margen de cuestiones políticas que han existido en el debate, sino nosotros exclusivamente buscando la necesidad de tener un ferrocarril en condiciones que, como digo, nos permitiese pues generar riqueza y desarrollarnos acorde como el resto de provincias y de ciudades de nuestro entorno. Entonces ya veíamos que, como digo, que esos tráficos iban a dejar de discurrir por Ávila, muchos de ellos, y Ávila podía sufrir un deterioro. Entonces lo que pedíamos de alguna manera era una compensación. Es decir, si nosotros habíamos venido disfrutando de unos servicios ferroviarios por las circunstancias históricas de que la línea que comunicaba Madrid con el norte y el noroeste de la península discurría por Ávila, no lo podían quitar de repente y dejarnos sin nada. Tendrían que compensar de alguna forma, y nosotros ya entonces dijimos que teníamos que mejorar los trazados y conseguir mejores tiempos de viaje entre Ávila, Madrid, Ávila, Valladolid y Ávila, Salamanca. Bueno, pues esto no solo no ha sido así, sino que ha sido todo lo contrario. O sea, es verdad que pusieron algunos trenes para compensar los que dejaban de pasar por Ávila, los talgos que iban hacia Madrid, incluso hacia Levante, Alicante, a la zona del norte, ¿no?, el País Vasco, de Cantabria, de Asturias, Galicia. Pusieron algunos trenes entre Ávila y Valladolid para compensar, como digo, pero no los suficientes, y desde luego con unos tiempos de viaje totalmente exagerados. Y en vez de intentar bueno, pues mejorar el trazado y mejorar lo que es el tiempo de viaje, que se consigue sobre todo fundamentalmente mejorando el trazado, porque no podemos olvidar que este trazado ferroviario es de mediados del siglo XIX, y entonces está hecho para las locomotoras y las cargas que entonces se arrastraban. Bueno, pues hay ahora mismo, yo creo que posibilidades técnicas de mejorar en muchos tramos para poder conseguir lo que siempre hemos dicho, que Ávila y Madrid estuvieran más o menos alrededor de la hora, igual que con Valladolid, igual que con Salamanca, porque más o menos en kilómetros están parejos, ¿no? A Salamanca hay algunos kilómetros menos, son 100 kilómetros, a Valladolid hay 120 y a Madrid hay 120 por ferrocarril. Entonces nosotros estábamos diciendo que tampoco es pedir excesivo, ¿no?, que un trazado de 120 kilómetros se haga en una hora, no creemos que sea ninguna cosa del otro mundo. Bueno, pues que ese era el tiempo mínimo para poder compensar ese déficit que vamos a tener a la hora de competir con la línea de alta velocidad que pasaba por Segovia. Como digo, no solo no ha sido así, no se ha hecho nada, no se ha invertido nada más que en mantenimiento, porque es normal, y cuando en distintos presupuestos del Estado, ¿no?, tanto gobernando unos como gobernando otros, se decía que había inversiones para el ferrocarril de Ávila, las inversiones que ha habido han sido puro y duro de mantenimiento. Hay, como digo, esas reivindicaciones están desde el principio. Nosotros se pueden resumir en 4 grandes bloques, ¿no?, las reivindicaciones que tenemos. Por una parte,
la mejora del trazado para conseguir mejores tiempos de viaje en nuestras relaciones prioritarias con Madrid, con Salamanca y con Valladolid, que es con la que tenemos más relación. Segundo, incluir Ávila en las redes de cercanías de Madrid, que sería la manera de poder garantizar el servicio, porque ahora mismo también estamos con la espada de Damocles encima, porque como hay trenes que son de paso por Ávila, se pueden trasladar en cualquier momento a la línea de alta velocidad y ese servicio se dejaría de prestar por Ávila. También no podemos olvidar que el ferrocarril actualmente a nivel general está desarrollándose sobre todo y fundamentalmente con la alta velocidad, y nosotros no podemos quedar aislados de la alta velocidad. Entonces siempre ha sido una pretensión de la plataforma de una conexión con la alta velocidad. ¿Cómo? Pues para eso están los técnicos del Ministerio que decidan cómo, cuándo y de qué manera. Nosotros no tenemos una solución ideal, hay muchas maneras, hay multitud de posibilidades técnicas de hacer ese enlace, ¿no? de que Ávila tenga una comunicación, tenga un enlace con la alta velocidad. Y después también que las estaciones de la provincia, primero que tengan servicio, porque hay estaciones, todas las que están entre Ávila y Arévalo, llevan ya muchos años que no tienen ningún servicio ferroviario. El ferrocarril atraviesa sus términos municipales, pero los trenes no paran, no tienen ningún servicio ferroviario. La línea de Salamanca es un servicio prácticamente testimonial, que tampoco tiene mayor uso, porque no están puestos los trenes, solo hay uno que para en todas las estaciones y está con un horario que tampoco es conveniente. Y luego después las estaciones de la línea de entre Ávila y Madrid, que son las que más se utilizan en el tren, donde más viajeros hay y que están en unas situaciones de desamparo total y absoluta. Yo creo que con esas cuatro reivindicaciones podríamos entender que Ávila tiene un ferrocarril en condiciones. Lo que pasa, como digo, que por desgracia hasta ahora pues han hecho muy poquito caso. De hecho, hemos tenido mucho tiempo que no hubo ni siquiera interlocución, ni con Renfe, ni con Adif, ni con el Ministerio. Ahora tuvimos una reunión hace un año, prácticamente va a ser ahora, antes de la pandemia, que parecía que la cosa, salimos de allí con cierta, ¿cómo decirte?, satisfechos, ¿no? Porque parecía que sí que había intención por parte de Renfe de mejorar, sobre todo cuestiones del día a día, pero por desgracia la pandemia paralizó y Renfe, ni Adif, ni el Ministerio han hecho después ningún tipo de intención de reanudar o de mantener o conseguir que algo de lo que ayer tratamos se fuese adelante. Yo creo que un avance que ha habido, aunque solo sea puramente formal, ha sido que al final hemos coincidido en lo que llamamos la mesa del ferrocarril, donde estamos no solo las plataformas que estamos reivindicando esas situaciones, esas mejoras del ferrocarril, sino también las instituciones, ¿no? Que esté el Ayuntamiento de Ávila, esté la Diputación, esté la Junta de Castilla y León a través de la Delegación Territorial y que esté la Subdelegación de Gobierno. Yo creo que es importante porque de alguna manera demuestra que no son reivindicaciones de un colectivo en concreto, ni de tal, sino que es algo que un sentimiento, yo creo que arraigado en el ciudadano abulense, de que el ferrocarril es algo importante y que es necesario para poder desarrollar y para poder hacer que nuestra provincia no quede relegada en todos los aspectos a lo que por desgracia algunas veces nos tememos, ¿no? Que queda relegada en todos los aspectos. No hay posibilidades para que la juventud trabaje, en fin, tal. Y entendemos que el ferrocarril es un elemento primordial para poder desarrollar en condiciones todas las capacidades. Y Ricardo, sobre todo que las estaciones como esta no se queden solo para dar un paseo. Pues sí, como veis, por desgracia algunas veces parece que es lo que queda, ¿no? Es un sitio bastante utilizado, aquí corre bien el aire, tanto en invierno como en verano. Podemos aprovechar la tarde y si quieres damos un paseo por aquí por la estación. Sí, vamos para allá. A la vuelta de la publicidad conoceremos la opinión de los integrantes institucionales de la Mesa del Ferrocarril, el alcalde de Ávila, el presidente de la Diputación y el delegado territorial de la Junta. En unos minutos, en Conexión Ávila. La situación del ferrocarril a su paso por la provincia de Ávila es muy mala, es negativa. En los últimos años hemos perdido frecuencias, hemos perdido tiempos de viaje y por lo tanto la valoración que podemos hacer del Ayuntamiento de Ávila es que es negativa. Nosotros exigimos que el Gobierno de España tome cartas en el asunto,
que de una vez por todas se moje por la línea de ferrocarril Madrid-Ávila, Ávila-Valladolid y también Ávila-Salamanca, porque necesitamos tener tiempos de viaje que sean aceptables para que cualquier vecino abulense pueda trabajar en Madrid y pueda ir y venir a su trabajo diariamente en unos tiempos razonables. No puede ser que el tiempo se haya excedido de 1 hora y 10, 1 hora y cuarto que tuvimos al principio del siglo XXI y sin embargo ahora estemos hablando de 20 años después de 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 45 minutos de viaje. Eso es inasumible para cualquiera, eso quema a los propios vecinos abulenses que se tienen que desplazar a trabajar y eso está haciendo que perdamos población. Estamos bastante preocupados. Creo que en este caso pone de manifiesto que el olvido, en este caso por parte del titular y el competente en materia ferroviaria, pues plasma la realidad. O sea, que en este caso, cuando diferentes servicios que marcan la obligatoriedad de servicio público para los territorios, en este caso a través del ferrocarril, pues vemos cómo no mejora la calidad de los vehículos, cómo ha habido ciertos servicios esenciales que tienen que dar esos trenes, como es la calefacción y el aire acondicionado, en este caso en verano, pues siguen teniendo dificultades, pues agrava si cabe aún más la situación y pone de manifiesto que en este caso por parte de las instituciones abulenses no nos estamos inventando la realidad, sino que lo único que estamos haciendo es dar voz y denunciarla a través de esa mesa del ferrocarril. He vivido muy intensamente toda la problemática del ferrocarril desde hace muchos años. Formé parte del equipo constitutivo de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril, en representación del Partido Popular de Ávila. Redactamos en su día un manifiesto que tengo que reconocer con cierta resignación y con cierto disgusto también, que sigue vigente todas aquellas reivindicaciones que trataban de mejorar nuestras frecuencias, fundamentalmente con Madrid, con Valladolid, la apertura de estaciones en los municipios intermedios de Ávila y la inclusión en la red de cercanías de Ávila. La mejora de la línea convencional con Madrid, pues yo creo que es un anhelo que sigue siendo muy presente y ahora ya fuera de ese contexto de la mesa del ferrocarril y de la plataforma del ferrocarril, tengo que decir que hay un dato que es inequívoco y es la unidad de la sociedad abulense, la unidad de todo el tejido asociativo en mejorar las comunicaciones ferroviarias. La Mesa del Ferrocarril es una buena iniciativa que se puso en marcha la legislatura pasada y que conlleva que haya unidad de acción entre todas las instituciones abulenses y también aquellas organizaciones que se preocupan por el estado del ferrocarril en la provincia, ¿no? En este sentido, desde la Mesa del Ferrocarril hemos sido muy reivindicativos con el Gobierno de España, con Renfe, con Adif, para que mejoren las infraestructuras y mejoren también la calidad del viaje de nuestros abulenses que se tienen que desplazar a diario a Madrid, a Valladolid o a Salamanca. Las instituciones abulenses, de la mano también de ciertas organizaciones, venimos trabajando desde la cercanía y exponiendo realmente los problemas que afectan a todas aquellas personas usuarias del tren en la provincia de Ávila. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos y creo que hay muchas maneras de expresar ese compromiso que estamos mostrando en la mesa del ferrocarril. Ahora lo que nos queda por ver es que ese mismo compromiso se ha materializado con hechos y no con compromisos que al final no llegan a ninguna parte por parte del Ministerio de Transportes. Yo valoraría por encima de todo el espíritu de consenso. Es muy importante cuando estamos en una situación de déficit de servicios que no haya discrepancias entre nosotros. Ese debía ser la actitud también deseable en otros grandes retos que tenemos por delante de la sociedad abulense. Yo tengo que agradecer, porque conozco de primera mano el magnífico trabajo que se ha desarrollado, un trabajo riguroso, un trabajo previo muy importante de consenso para trasladarle, sobre todo al Ministerio de Fomento, nuestras reivindicaciones. Desgraciadamente lo veo gris porque ningún gobierno
ni los gobiernos del Partido Popular ni los gobiernos del Partido Socialista han tenido voluntad política de invertir para cambiar esta situación que vive el ferrocarril con Ávila. La situación necesita de inversión y ningún gobierno ha apostado por invertir en la línea ferroviaria Madrid-Valladolid, Madrid-Ávila o Madrid-Salamanca. Simplemente son remiendos y apaños, pero cada vez tenemos más tiempo de viaje, tenemos peores infraestructuras, tenemos también peores medios de transporte dentro de lo que es el ferrocarril y por lo tanto la situación es muy gris. Me gustaría verlo con optimismo. Me gustaría que en este caso las diferentes propuestas que hemos lanzado, como la inclusión en el caso de la red de cercanías, en este caso la mejora de los diferentes tiempos, que se actualicen de una vez todos aquellos servicios para mejorar la calidad del tren en la provincia, pues me gustaría verlo con optimismo. Hoy probablemente seamos y tenemos que ser conscientes de que esa realidad dista mucho con el compromiso del Gobierno de España y creo que el mejor ejemplo han sido los presupuestos generales. Es un futuro incierto, es un futuro sin duda en el que tenemos que intentar hacer lo posible y lo imposible, repito, por mejorar los tiempos de viaje, por mejorar las frecuencias también, sobre todo con Madrid, con Valladolid. Las conexiones no son ni muchísimo menos tan deficitarias, diríamos que son aceptables, pero es un futuro que se presenta complicado.